En un tranquilo pueblo mexicano, la vida parecía seguir su curso sin sobresaltos. En las calles empedradas y bajo el sol abrasador, las personas vivían sin esperar que algo extraordinario pudiera cambiar su realidad. Pero, un día, en el verano de 2001, algo sucedió que alteraría para siempre el destino de una familia. Valeria Sánchez, una chica de 17 años, conocida en el pueblo por su belleza y simpatía, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía qué había pasado con ella. Todo comenzó como una mañana cualquiera, pero esa mañana fue el comienzo de una pesadilla que aún persiste. Valeria vivía con su madre, Silvia, y su padre, Roberto, en una casa modesta cerca del Parque Central. Ella era la hija que todos admiraban, la que todos querían tener cerca. Siempre estaba rodeada de amigos. Su rostro radiante aparecía en todas las fotos de las fiestas del pueblo y su risa era contagiante. La familia era conocida y querida por todos, aunque nadie sabía lo que realmente sucedía entre las paredes de su hogar. Valeria tenía una vida aparentemente perfecta, pero había algo en ella que parecía esconder un secreto, algo que nunca logró compartir con nadie. El día de su desaparición, Valeria había salido de su casa temprano para encontrarse con unos amigos. Su madre, Silvia, la había despedido con un beso, como lo hacía cada mañana. Nadie imaginó que sería la última vez que la verían en mucho tiempo. A medida que avanzaba la tarde y Valeria no regresaba, la preocupación comenzó a crecer. Roberto, su padre, estaba trabajando en la tienda que tenía en el centro del pueblo, y al recibir una llamada de Silvia preguntando por Valeria, su corazón comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. A las 7 de la noche, la policía ya estaba en la casa de los Sánchez, preguntando vecinos y amigos si alguien había visto algo. Las horas pasaban y la angustia de Silvia crecía al no obtener ninguna respuesta. Las autoridades rastrearon todos los lugares donde Valeria solía ir, pero no había señales de ella. La única pista que encontraron fue su teléfono móvil, apagado y abandonado en una banca del parque donde ella solía sentarse a leer. Era como si Valeria hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin dejar huellas. Silvia, desesperada, no podía entender qué había sucedido. Se negó a aceptar que su hija hubiera decidido irse por su cuenta. Valeria nunca haría algo así, repetía una y otra vez, mientras su voz se quebraba. Roberto, por su parte, intentaba mantenerse firme, pero sus ojos traicionaban su miedo. ¿Qué había pasado con su hija? ¿Había alguien detrás de todo esto? Las preguntas flotaban en el aire sin respuestas. Los días pasaron y el pueblo entero se volcó en la búsqueda de la joven, pero no había ni rastro de ella. El caso fue cubierto por los medios locales, pero el tiempo solo aumentaba la incertidumbre. Al principio, la policía sospechó de un posible secuestro, pero no había pruebas. Los investigadores empezaron a entrevistar a amigos, a revisar cámaras de seguridad, a buscar huellas, pero nada parecía cuadrar. Valeria no había dejado ningún tipo de mensaje ni pista que indicara que estaba en peligro. Su desaparición se convirtió en un misterio sin resolver. La angustia de Silvia y Roberto se transformó en desesperación. Por más que buscaban respuestas, no había forma de entender lo que había pasado. En el pueblo, todos se preguntaban si alguien sabía algo, si alguien había notado algo extraño en los días previos. Algunos decían que Valeria había tenido una discusión con un chico, pero nadie podía confirmar nada. El rumor más persistente era que Valeria había estado a punto de irse con alguien, pero nadie se atrevió a decir quién. El caso fue tomando un giro extraño, y las teorías conspirativas empezaron a llenar las conversaciones entre los vecinos. Nadie entendía nada, pero la sensación de que algo terrible había ocurrido era palpable. El tiempo pasó y las esperanzas de encontrarla disminuyeron. Un año tras otro, la familia Sánchez se mantuvo en pie, pero las cicatrices emocionales no desaparecieron. Silvia nunca dejó de esperar, y Roberto, aunque más callado, también mantenía la esperanza de que algún día su hija regresara. El dolor de la incertidumbre los marcó profundamente. A veces, Silvia despertaba en medio de la noche, pensando que escuchaba los pasos de Valeria en la casa, pero solo encontraba vacío. El pueblo continuaba con su vida, pero los Sánchez quedaron atrapados en una espera interminable. 12 años después,
En 2013, cuando ya casi nadie recordaba el caso de Valeria, un día, sin previo aviso, un golpe en la puerta de la casa de los Sánchez cambió todo. Cuando Silvia abrió, su corazón se detuvo por un segundo. Allí, de pie, frente a ella, estaba Valeria, despeinada, con ropa que no reconocía, pero con los ojos que tanto había amado. «Mamá», fue todo lo que dijo antes de que los dos mundos colapsaran. Silvia no podía creer lo que veía. Su hija, Valeria, estaba allí, frente a ella, después de 12 largos años. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no fue un llanto de alegría, sino de confusión, miedo y una extraña sensación de incredulidad. «¿Eres tú, Valeria?», logró decir, su voz quebrada por la emoción. La figura que tenía frente a ella no era la misma niña que había conocido. Había algo en su mirada, algo oscuro y distante que no encajaba con la hija que había perdido. La joven asintió lentamente, como si todo el peso del tiempo se hubiera depositado sobre ella en ese instante. La puerta se cerró con un leve golpe, y Silvia abrazó a su hija con fuerza. Pero el abrazo no fue como los que solía darle, llenos de amor y ternura. Este estaba cargado de preguntas no formuladas, de dolor y de una profunda tristeza. Valeria, al principio, no respondió al abrazo. Se quedó rígida, como si aún estuviera adaptándose a la situación. Cuando Silvia la soltó, la miró de nuevo y vio la expresión vacía en su rostro. La hija que había desaparecido ya no era la misma. Algo había cambiado en ella, pero Silvia no podía identificar qué. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?» «¿Qué te pasó?», preguntó Silvia con desesperación, pero Valeria no respondió inmediatamente. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente hacia la sala, como si estuviera procesando las palabras de su madre. Silvia la siguió, sin poder dejar de mirarla. Su mente estaba llena de imágenes, de recuerdos de los años en los que la buscó, la llamó, la esperó. En ese momento, el tiempo se detuvo para ella. ¿Cómo era posible que su hija estuviera aquí, pero tan distante? ¿Qué había sucedido? «¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no llamaste?», insistió Silvia, casi suplicando. Finalmente, Valeria habló, pero sus palabras no fueron lo que Silvia esperaba. No podía regresar. No podía volver a este lugar. No después de lo que pasó. La respuesta de Valeria dejó a Silvia sin palabras. Las horas pasaban y, en lugar de encontrar respuestas claras, Silvia solo recibía fragmentos de lo que había vivido su hija durante esos años. La joven parecía cansada, agotada, como si llevara una carga demasiado pesada para seguir adelante. Valeria empezó a contar su historia, pero lo hacía de una forma distante, como si estuviera hablando de alguien más, como si se hubiera desconectado de su propio pasado. Relató que, después de su desaparición, había sido secuestrada, llevada a un lugar lejano, un pueblo en las montañas, donde no había manera de comunicarse con el mundo exterior. «Me atraparon, mamá. No pude hacer nada. No podía escapar», dijo con voz baja. Silvia, incrédula, escuchaba sin poder procesar lo que su hija le contaba. Cada palabra era un golpe al corazón de la madre, cada silencio entre ellas más angustiante. «¿Qué te hicieron? ¿Dónde estuviste?», preguntó Roberto, que había llegado a la sala y ahora estaba de pie, observando a su hija. Valeria, al ver la cara de su padre, bajó la mirada y evitó responder directamente. Era evidente que había algo que no estaba dispuesta a contar. Silvia y Roberto intercambiaron miradas, sin saber cómo reaccionar ante la frágil figura de su hija, que parecía ser la misma, pero al mismo tiempo tan diferente. La noche se cayó sobre el pueblo y la familia Sánchez pasó horas sin poder dormir. Valeria se quedó en su habitación, pero en lugar de sentirse aliviada por el regreso, Silvia no podía dejar de pensar en los años perdidos. «¿Qué nos escondes?», se preguntaba una y otra vez mientras veía el techo de su habitación. La mujer no podía dejar de preocuparse. Su hija había vuelto, pero algo no estaba bien. La Valeria que regresaba no era la misma de antes, no solo por el paso del tiempo, sino por algo mucho más profundo. Al día siguiente, Valeria intentó hablar más sobre su tiempo desaparecida, pero su relato era fragmentado y confuso. Habló de personas que la cuidaron, de cómo fue obligada a trabajar en condiciones muy duras,
pero también mencionó cosas que parecían no tener sentido. Cada vez que su madre le pedía detalles, Valeria cambiaba de tema, como si el dolor del pasado fuera algo del que no pudiera hablar. Lo único claro en sus palabras era su miedo. Miedo a algo o a alguien que aún no podía nombrar. Silvia, al escucharla, sentía una creciente ansiedad. ¿Qué había realmente ocurrido? ¿Cómo había sobrevivido? Esa misma tarde, Silvia y Roberto decidieron que debían llevar a Valeria a un médico. Algo no estaba bien con su hija, y aunque querían creer que estaba bien, sabían que el regreso de Valeria no era la respuesta a todas sus preguntas. Algo había sucedido durante esos 12 años que aún no entendían. La joven parecía perdida, como si aún estuviera atrapada en el pasado. Silvia no podía ignorar la angustia que veía en los ojos de Valeria. No sabía si su hija estaba realmente de vuelta o si algo más oscuro la había marcado para siempre. El médico no tardó en hacer las preguntas necesarias para evaluar a Valeria. Ella se mostró reacia al principio, con la mirada perdida, sin poder mirarla a los ojos. Silvia y Roberto la observaban en silencio, esperando que algo cambiara, que su hija se abriera un poco más. Cuando finalmente Valeria aceptó contar lo que había vivido, su relato era tan desconectado que casi parecía una historia ajena. Había sido secuestrada, sí, pero no recordaba detalles claros. La amnesia parecía haberse apoderado de ella, como si su mente hubiera querido borrar lo que más dolía. ¿Hay algo que no nos quieras contar?, le preguntó Roberto, preocupado. Pero Valeria no respondió de inmediato. Su silencio era cada vez más angustiante, y el ambiente en la consulta médica se volvía cada vez más pesado. Silvia no podía dejar de preguntarse si había algo que su hija temía, algo que la mantenía cerrada en sí misma. Cuando finalmente Valeria habló, sus palabras fueron en voz baja. No sé si debo confiar en ustedes. Hay algo de lo que aún tengo miedo. La confesión dejó a todos en la sala en un silencio total. Algo más oscuro estaba acechando, algo que ni Valeria se atrevía a decir. Esa misma noche, en casa, Silvia no pudo dormir. En su mente, las palabras de Valeria daban vueltas una y otra vez. Hay algo de lo que aún tengo miedo. ¿Qué podía significar eso? No podía entender por qué su hija no podía ser completamente honesta, porque no podía simplemente decir lo que había sucedido. Los años de sufrimiento que habían pasado sin saber nada de ella se resumían en ese instante de incomodidad y secretos. Silvia pensaba que, al fin, tendría respuestas, pero todo lo que tenía eran más preguntas. Roberto, también inquieto, se levantó para caminar por la casa. Miraba las fotos antiguas de Valeria, de cuando era una niña feliz, y sentía que la historia que su hija les había contado no encajaba con esa imagen. ¿Cómo era posible que en 12 años no hubiera habido una pista real, un contacto, algo que les hubiera dado una señal de vida? Silvia y Roberto compartían el dolor de la incertidumbre, pero había algo más en el aire, una sensación de que las piezas de este rompecabezas no encajaban de la manera que deberían. Valeria no está contando toda la verdad, murmuró Roberto con la voz grave mientras observaba el vacío en el pasillo. Algo la está deteniendo. Silvia asintió, sabiendo que no podían dejar que su hija viviera en silencio. Necesitaban saber lo que había sucedido. Al día siguiente decidieron tomar una decisión. Iban a buscar respuestas fuera del pueblo. La policía local ya había cerrado el caso debido a la falta de pistas, pero ellos no podían rendirse. No cuando Valeria había vuelto, pero tan rota por dentro. No podían dejarla en esa oscuridad. Comenzaron a investigar más a fondo, hablando con viejos amigos de Valeria, con conocidos de la familia. Fue uno de los vecinos quien mencionó algo peculiar. Una persona extraña que había sido vista cerca de la casa de Valeria justo antes de su desaparición. Nadie lo había considerado antes, pero ese comentario despertó algo en los padres. Decidieron investigar a esa persona, aunque ya no sabían qué esperar. Silvia y Roberto se adentraron en un territorio que nunca habían imaginado, el de la desconfianza y el miedo a que el pasado estuviera mucho más cerca de lo que pensaban. En las semanas que siguieron, Silvia no pudo dejar de sentir que algo se acercaba, como si las piezas estuvieran finalmente cayendo en su lugar, pero a un ritmo doloroso. La información sobre esa persona extraña resultó ser un callejón sin salida.
No encontraron pruebas suficientes, pero algo en el ambiente les decía que no podían dejarlo ir. Había algo más que Valeria no quería contarles, algo relacionado con esa persona que estaba dando vueltas en su mente, y ellos necesitaban saberlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Valeria se encontraba cada vez más sumida en sus propios pensamientos. Aunque estaba en su casa, rodeada por sus padres, no parecía estar realmente con ellos. A veces, la veía mirando por la ventana, como si estuviera buscando algo que solo ella veía. Silvia comenzó a preocuparse aún más por la salud mental de su hija. ¿Qué estaba pasando en su mente? ¿Era posible que las experiencias que había vivido la hubieran marcado tanto que ahora fuera incapaz de enfrentar la verdad? Silvia decidió hablar con Valeria una vez más, esta vez con más calma, sin presionarla tanto. Hija, necesitamos saber la verdad, por tu bien y por el de todos. No puedes seguir callando. Lo que te pasó no te hace débil. No tienes que tener miedo de nosotros, le dijo con la voz suave pero firme. Valeria la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos parecieron brillar con una pequeña chispa de esperanza. Tengo miedo de que si lo digo, todo vuelva a empeorar, dijo, casi susurrando. Silvia no entendía, pero algo en su voz la hizo sentir que la respuesta estaba cerca. La verdad estaba ahí, pero Valeria aún no se atrevía a revelarla. Silvia no podía dejar de pensar en las palabras de Valeria. Tengo miedo de que si lo digo, todo vuelva a empeorar. Era como si un muro invisible se interpusiera entre ellas. Aunque sus padres habían estado con ella durante todo el proceso de su regreso, Valeria seguía siendo un enigma. Silvia, con el corazón lleno de amor, sabía que algo estaba atormentando a su hija, pero no podía comprender qué. La angustia de no poder ayudarla se estaba convirtiendo en un dolor insoportable. Se preguntaba si lo que había sucedido a Valeria era tan terrible que la joven prefería callar que enfrentar la verdad. Esa noche, después de cenar, Silvia decidió que no podía esperar más. Sabía que si Valeria no hablaba, no había manera de ayudarla. «Hija, ¿qué pasó realmente?», le preguntó mientras tomaba su mano suavemente. Valeria, con los ojos vidriosos, se apartó y volvió a mirar hacia la ventana. «Si te cuento lo que pasó, mamá, vas a odiarme», dijo entre sollozos, la voz temblorosa. Silvia se quedó inmóvil, sin saber qué responder. La última frase de Valeria era un cuchillo al corazón. «¿Cómo puede algo que me haya pasado hacer que me odies?», pensó Silvia, pero en lugar de reprimirla, la abrazó fuertemente. Las palabras de Valeria eran como un susurro, pero cuando finalmente las dejó salir, todo cambió. Estaba con alguien de fuera del pueblo. Me prometió que me sacaría de aquí, que me llevaría lejos. Al principio, pensé que era lo mejor para mí, confesó con la voz quebrada. Silvia, con el rostro pálido, escuchaba en shock. La historia parecía incompleta, pero lo peor aún estaba por venir. Valeria comenzó a relatar cómo esa persona la había llevado a un lugar desconocido, donde las promesas de libertad y felicidad se transformaron en pesadillas. El hombre había usado su confianza para manipularla, hasta que Valeria se dio cuenta de que no podía escapar. El relato de Valeria continuaba, pero Silvia, en su desesperación, sentía que su mundo se desmoronaba. La joven había sido víctima de algo mucho más oscuro que un simple secuestro. No solo la había mantenido cautiva, sino que la había amenazado, usando su miedo y vulnerabilidad para controlarla. Durante años, Valeria no pudo escapar de sus garras. El dolor de los recuerdos la desbordaba, y aunque Silvia intentaba comprender, sabía que las cicatrices de su hija no se sanarían fácilmente. Lo peor de todo era la culpa que Valeria sentía por haber confiado en aquella persona. Silvia no entendía cómo algo tan monstruoso podía haber sucedido en el pueblo. Este lugar, que siempre había sido tranquilo, ahora se llenaba de sombras, como si la oscuridad hubiese arrasado con todo lo que era familiar. Roberto, al escuchar el relato, también quedó atónito. Sin embargo, lo primero que pensó fue la persona que había hecho todo esto. Alguien había manipulado a su hija de una manera tan cruel, y no sabía cómo ni dónde encontrarlo. ¿Quién era? ¿Dónde está ahora?, preguntó, mientras la rabia comenzaba a invadir su corazón. Valeria,
con los ojos llorosos. No podía decir más. No quería decir más, pues en su mente aquel hombre seguía siendo una amenaza. A medida que pasaba el tiempo, el comportamiento de Valeria se volvió cada vez más errático. Comenzó a mostrarse más irritable y sus noches se llenaban de insomnio. Silvia y Roberto intentaron hacer todo lo posible para ayudarla, pero las respuestas seguían siendo evasivas. Algo no estaba bien, y cada vez que hablaban de su tiempo fuera, Valeria se retraía, se aislaba aún más. Los recuerdos del pasado seguían atormentándola, y aunque había regresado físicamente, su mente seguía atrapada en el lugar donde había estado. Los padres sentían que su hija les estaba escapando nuevamente, solo que esta vez ya no sabían cómo alcanzarla. Una tarde, cuando Valeria no estaba en casa, Silvia y Roberto decidieron investigar por su cuenta. Sabían que el hombre que había mantenido cautiva a Valeria aún podría estar en la ciudad, o al menos en algún lugar cercano. Había algo en su relato que no encajaba. Nunca dijo su nombre, mamá, pero siempre estaba con un coche oscuro, siempre observando. Me sentí observada todo el tiempo, recordó Valeria en una de sus pocas revelaciones. Silvia y Roberto decidieron ir a la comisaría. A pesar de los años que habían pasado, había algo en sus corazones que les decía que la desaparición de Valeria no había sido un simple accidente. Cuando llegaron a la comisaría, el comisario les pidió que compartieran todos los detalles que pudieran recordar. No sabemos por dónde empezar, dijo Roberto con desesperación. Pero la policía tenía un detalle importante. Alguien en el pueblo había notado al hombre que Valeria había mencionado. El hombre que siempre la observaba, el hombre que la había llevado lejos. Hemos recibido reportes sobre un coche oscuro que ronda la zona, pero nadie había hecho una denuncia formal, explicó el comisario. Silvia y Roberto se miraron sorprendidos. Sabían que algo comenzaba a encajar, pero el miedo de enfrentar la verdad seguía latente en sus corazones. Esa noche, después de hablar con la policía, Silvia no pudo dejar de pensar en todo lo que Valeria había contado. Cada detalle la llevaba a pensar en lo peor. El miedo de que ese hombre regresara, el miedo de que Valeria aún estuviera siendo perseguida, le quitaba el sueño. Roberto también estaba inquieto. Algo no estaba bien, y aunque Valeria parecía segura, ambos sabían que las cicatrices del pasado aún la perseguían. ¿Estará a salvo?, pensaba Silvia, mientras las horas pasaban y los ecos de la historia de su hija seguían retumbando en su mente. Al día siguiente, la tensión entre los padres y Valeria se volvió más palpable. Silvia y Roberto no sabían cómo abordar la situación, cómo seguir ayudando a su hija sin presionarla demasiado. El miedo de que ella se cerrara más y más era real. A pesar de sus esfuerzos por hacerla sentir cómoda, Valeria seguía mostrándose distante, como si su alma estuviera atrapada en algún lugar oscuro que ella no quería compartir. Por momentos, parecía que la joven volvía a ser aquella persona perdida, aquella niña desaparecida que tanto habían buscado. Por otro lado, Silvia no podía ignorar la sensación creciente de que Valeria no les decía toda la verdad. Había algo en su actitud que la desconcertaba. Cuando hablaba de su secuestro, sus ojos evitaban el contacto. No hablaba de los detalles con claridad, y siempre cambiaba de tema cuando la conversación se ponía demasiado intensa. Parecía que había algo más profundo que aún no era capaz de afrontar. Silvia, con el corazón roto, sentía que la verdad estaba más cerca de lo que pensaban, pero no lograban encontrar la forma de llegar a ella. El caso comenzó a revivir la atención de la policía local. Aunque ya habían pasado 12 años desde la desaparición de Valeria, nuevos detalles surgieron. El coche oscuro que ella había mencionado se había registrado en varias cámaras de seguridad a lo largo de la ciudad, pero nunca había sido investigado a fondo. Los agentes comenzaron a revisar viejos archivos y a hablar con más personas, buscando alguna pista que pudiera conectar al misterioso hombre con lo sucedido. La sensación de que la historia estaba lejos de cerrarse empezó a tomar fuerza. Mientras tanto, Valeria, al notar que sus padres comenzaban a investigar más a fondo, se sintió cada vez más atrapada entre el pasado y el presente. Si ellos descubren más, si se enteran de todo, no sé qué pasará, pensaba para sí misma. El miedo se apoderaba de su mente, y aunque trataba de ocultarlo, Silvia y Roberto lo notaban en su rostro.
Valeria se encontraba dividida entre deseo de encontrar respuestas y el temor de que la verdad fuera demasiado dolorosa para su familia. El regreso había sido un reencuentro, sí, pero lleno de sombras y secretos que no podían ser liberados con facilidad. El silencio se apoderó de la casa de los Sánchez una vez más. Cada miembro de la familia se encontraba perdido en sus pensamientos, luchando contra el caos emocional que los envolvía. A pesar de las promesas de Valeria de que todo estaría bien, nadie podía evitar sentir que algo oscuro acechaba en el horizonte. La paz que tanto anhelaban no llegaba, y las conversaciones con la policía tampoco traían respuestas claras. Cada pista parecía llevarlos a más preguntas, a más incertidumbre. Un día, mientras Valeria paseaba sola por el pueblo, un viejo conocido la reconoció. Era alguien de su pasado, alguien que había estado involucrado en su vida antes de la desaparición. Él la saludó con una sonrisa amable, pero Valeria, al ver su rostro, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era posible que este hombre supiera más de lo que había dejado atrás? Se le acercó, sin poder evitar la incomodidad. «¿Estás bien?», le preguntó el hombre con un tono preocupado. Valeria, sorprendida, le respondió de manera cortante. «Sí, gracias», dijo y se dio la vuelta rápidamente. La sensación de que algo estaba mal nunca la dejó. Ella sabía que las piezas del rompecabezas de su vida se estaban acercando, pero no sabía si estaría lista para enfrentarlas. Esa noche, después del encuentro con el desconocido, Valeria se encerró en su habitación. Silvia, al notarlo, fue a hablar con ella. «¿Quién era ese hombre?», le preguntó, pero Valeria solo respondió con evasivas. La joven comenzó a hablar de temas sin importancia, intentando desviar la conversación. Silvia, sintiendo una creciente desesperación, insistió, pero Valeria la interrumpió. «No quiero hablar de eso, mamá. Ya lo pasado es pasado». Silvia quedó en silencio, sabiendo que había algo más detrás de esas palabras, algo que su hija no estaba dispuesta a compartir. El miedo en los ojos de Valeria era evidente, pero también lo era la determinación de guardarse todo. En la mañana siguiente, Roberto recibió una llamada inesperada. La policía había encontrado algo relevante. Habían rastreado las huellas del coche oscuro y descubrieron que el vehículo había sido registrado en una ciudad vecina, justo en la época en que Valeria desapareció. La información era nueva y, por primera vez en muchos años, parecía que algo tangible había aparecido. La policía le pidió a Roberto que se presentara en la comisaría para hablar sobre la pista. Silvia, al enterarse, sintió que la ansiedad aumentaba, pero a la vez, un atisbo de esperanza comenzó a surgir. Tal vez, finalmente, tendrían las respuestas que tanto habían deseado. Mientras Silvia y Roberto se preparaban para ir a la comisaría, Valeria se quedó sola en la casa. Se sentó frente a la ventana, mirando al vacío. No sabía si estaba lista para enfrentar la verdad que tanto había ocultado. El miedo seguía nublando su mente, pero también había algo más profundo, algo que sabía que debía confesar. No solo a sus padres, sino a sí misma. El miedo la había controlado durante todos esos años, y ahora, que finalmente estaba de vuelta, temía que las consecuencias de su silencio fueran aún peores que lo que había vivido. La mañana siguiente comenzó con una atmósfera cargada de tensión. Silvia y Roberto se dirigieron a la comisaría con la esperanza de que, finalmente, alguna pieza del rompecabezas se encajara. El comisario los recibió con una expresión grave. «Hemos encontrado algo importante», dijo, mientras los guiaba hacia una pequeña sala donde estaban los archivos sobre el caso de Valeria. Roberto y Silvia se sentaron, expectantes, mientras el comisario les mostraba una foto de un hombre que, al parecer, había estado involucrado en la desaparición de Valeria. Era alguien que Valeria había mencionado en sus recuerdos, alguien que, aunque nunca lo había nombrado directamente, ahora se revelaba como una pieza clave. El hombre de la foto era conocido en la ciudad vecina, donde Valeria había estado secuestrada. Su nombre era Ricardo Herrera, un hombre de negocios con conexiones dudosas. Había estado involucrado en varias actividades sospechosas, pero siempre logró evadir a la policía. El comisario les explicó que Ricardo tenía antecedentes de secuestros en otras ciudades, aunque nunca había sido atrapado.
El dato fue como una bomba para Silvia y Roberto. Ahora, las piezas empezaban a encajar, pero la verdad seguía siendo aterradora. ¿Era Ricardo quien había estado detrás de la desaparición de Valeria? ¿Cómo había logrado escapar durante tanto tiempo? Mientras Silvia y Roberto procesaban la nueva información, Valeria permanecía en casa, sola con sus pensamientos. No quería que sus padres la enfrentaran con más preguntas. Sentía que el peso de todo lo que había vivido la estaba consumiendo. Cada vez que pensaba en Ricardo, su cuerpo se tensaba. La imagen de su rostro, sus palabras, su mirada fría, la perseguían en cada rincón de su mente. Sabía que debía contarles todo, pero el miedo de que su familia la mirara de manera diferente la paralizaba. ¿Cómo podría explicarles que, en su desesperación, había confiado en alguien tan peligroso? ¿Cómo podría revelar que, por miedo, había mantenido el silencio durante tantos años? Por la tarde, Silvia y Roberto regresaron a casa. La expresión en sus rostros lo decía todo. Algo importante había sucedido. Valeria, al verlos entrar, se sintió como si fuera una niña atrapada en un rincón. Sus padres se acercaron a ella, y antes de que pudieran decir una palabra, Valeria rompió el silencio. Sé lo que están pensando. Sé lo que encontraron. Silvia y Roberto la miraron, sorprendidos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Roberto con la voz temblorosa. Valeria, con los ojos llenos de miedo y tristeza, comenzó a hablar, pero sus palabras salían a cuentagotas, como si le costara expresarse. Era él, Ricardo. Estuve con él durante todo ese tiempo, pero no fue por lo que ustedes creen. La confesión de Valeria fue un golpe devastador para Silvia y Roberto. Valeria comenzó a contarles, entre lágrimas, cómo había sido manipulada por Ricardo desde el primer momento. Ella pensaba que la había rescatado, que su vida en el pueblo era una prisión de expectativas y promesas rotas. En su mente joven, Ricardo había representado la salida, la libertad, pero pronto descubrió que se encontraba atrapada en una pesadilla mucho peor. Durante años, fue una prisionera sin poder escapar, sin poder comunicarse con el mundo exterior. No podía decir nada. Mamá, él me controlaba, confesó Valeria entre sollozos. Silvia la abrazó con fuerza, pero sus palabras apenas lograban calmarla. Valeria, ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué no volviste?, preguntó Silvia, su voz llena de desesperación. Tenía miedo, respondió Valeria. Tenía miedo de que si volvía, él encontraría la manera de hacerme daño. Si les decía la verdad, mi vida no habría terminado bien. No sabía qué hacer. La culpabilidad llenaba los ojos de Valeria. Había tomado la decisión de quedarse en silencio, de intentar sobrevivir a su manera. Pero ahora, después de tantos años, sentía que había fallado a sus padres. La sensación de culpa era abrumadora, como si la carga de todos esos años estuviera a punto de aplastarla. Silvia, al escuchar la confesión, no pudo evitar sentir una mezcla de horror y compasión. Había pasado 12 años esperando a su hija, pero la realidad de lo que había sufrido la destrozaba por dentro. Roberto, también profundamente afectado, sentía rabia al saber que su hija había estado en peligro durante tanto tiempo, sin poder hacer nada. Pero lo que más le dolía era saber que Valeria nunca había confiado en ellos lo suficiente para contarles la verdad. El dolor de ese silencio era mucho más profundo que la ausencia de su hija. El comisario había dado una pista importante, pero aún quedaban muchos cabos sueltos. La policía sabía que Ricardo Herrera no era alguien fácil de atrapar. Sus conexiones con personas poderosas lo habían protegido durante años. Ahora, con la información de Valeria, las autoridades tenían más herramientas para encontrarlo, pero el miedo seguía presente. Valeria había sido su víctima, pero, en el fondo, sabía que no podía escapar de lo que había hecho. Tenía que enfrentar la verdad, por más que le costara. La única manera de sanar era contar todo, sin más mentiras, sin más silencio. Con cada palabra que Valeria revelaba, la atmósfera en la casa de los Sánchez se volvía más pesada. Aunque la verdad estaba comenzando a salir a la luz, todavía había mucho que no sabían. ¿Cómo podría Ricardo haber desaparecido de su radar durante tanto tiempo? ¿Qué tan profundo estaba involucrado en las redes de poder que lo habían protegido?
La familia, aún conmocionada por la revelación, sabía que tenían que hacer algo para asegurarse de que Ricardo no volviera a dañar a nadie más, sobre todo Valeria. Su regreso, aunque lleno de emociones, también estaba marcado por un profundo sentimiento de justicia no cumplida. El comisario, al enterarse de los nuevos detalles proporcionados por Valeria, activó rápidamente una operación para rastrear a Ricardo. Utilizaron todas las herramientas a su disposición: redes de contactos, investigación en archivos antiguos y entrevistas con personas cercanas al sospechoso. Sabían que, de no actuar con rapidez, Ricardo desaparecería nuevamente en la oscuridad, como había hecho tantas veces antes. El nombre de Ricardo Herrera se convirtió en el centro de todas las investigaciones, y la policía comenzó a movilizarse para capturarlo. Sin embargo, las sombras que rodeaban a este hombre seguían siendo densas y complicadas. Valeria, mientras tanto, sentía que el peso de su recuerdo se hacía más difícil de soportar. Cada vez que pensaba en lo que había vivido, en las veces que se sintió atrapada y sin esperanza, sentía una rabia interna que no podía expresar. El miedo de que Ricardo aún estuviera cerca, de que tuviera poder sobre ella incluso ahora que había regresado, la atormentaba. Sentía que cada movimiento que hacía estaba siendo observado por algo o alguien que la conocía demasiado bien. Aunque estaba en casa, rodeada por la seguridad de sus padres, su mente aún permanecía cautiva de aquellos años oscuros. En las siguientes semanas, Silvia y Roberto intentaron hacer todo lo posible para que Valeria se sintiera segura. Había días en los que Valeria regresaba al pasado, perdida en sus recuerdos, y Silvia se sentaba junto a ella, tomándola de la mano, esperando que las palabras de consuelo fueran suficientes para sanar el dolor. Pero sabía que el tiempo, el verdadero tiempo, era el único remedio para las heridas profundas que su hija había acumulado. Los días pasaban lentamente, con la ansiedad de saber si Ricardo sería capturado o si seguiría acechando en las sombras. La policía, al dar con algunas pistas más específicas sobre el paradero de Ricardo, decidió actuar. Recibieron una alerta sobre su paradero en un pequeño pueblo cercano, donde se había refugiado tras el secuestro de Valeria. Silvia y Roberto, al enterarse de la noticia, sintieron una mezcla de alivio y temor. Sabían que, una vez que lo encontraran, tendrían las respuestas que tanto habían esperado, pero también temían lo que podría suceder después. El miedo a la venganza de Ricardo era real, y Valeria, al enterarse de la cercanía de su captor, se desplomó emocionalmente. «Ese hombre es peligroso», dijo Valeria mientras abrazaba a su madre. «No quiero que nada le pase a ustedes». Silvia, con el corazón lleno de dolor, le aseguró que todo iba a estar bien. Pero dentro de ella también había miedo. ¿Qué pasaría si Ricardo no solo buscaba venganza contra Valeria, sino también contra ellos por haber revelado su identidad? Los días siguientes fueron de intensa preparación, ya que sabían que la captura de Ricardo no sería sencilla. Él había evadido la ley durante años, y ahora que estaba más cerca que nunca, las consecuencias de su captura podrían ser impredecibles. La policía organizó un operativo con un equipo especializado, y en una madrugada fría, Ricardo fue finalmente localizado en una casa abandonada a las afueras del pueblo. La operación fue rápida, pero aún así, los nervios de todos estaban a flor de piel. Durante la madrugada, los agentes rodearon la casa y entraron con una determinación feroz. Finalmente, Ricardo fue arrestado, y la noticia se esparció rápidamente por el pueblo. La gente, que había vivido con la sombra de la desaparición de Valeria durante años, respiró aliviada, pero para Silvia y Roberto, la captura no significaba el final de su sufrimiento. Valeria, al enterarse de la detención de Ricardo, se quedó en silencio. En su rostro no había ni alegría ni alivio, solo una mezcla de emociones encontradas. Había pasado 12 años huyendo de él, y ahora, por fin, su pesadilla había terminado. Pero había algo en su interior que le decía que el daño ya estaba hecho, que su vida nunca volvería a ser la misma. La joven, aunque había regresado a su familia, sentía que una parte de ella seguía perdida, atrapada en el tiempo. Silvia, observando a su hija, sabía que este era solo el principio del largo proceso de sanación que aún les esperaba. La policía, con la información obtenida de Ricardo,
comenzó a desmantelar su red de tráfico y manipulación. El caso de Valeria había sido solo una de tantas víctimas, pero gracias a su valentía de enfrentarse a su pasado, muchos otros pudieron ser liberados de la misma pesadilla. Mientras tanto, Silvia y Roberto se enfocaban en Valeria, en su recuperación emocional y en asegurarse de que su hija tuviera el apoyo necesario para seguir adelante. La justicia estaba siendo hecha, pero la herida emocional que Valeria llevaba consigo era profunda y requería tiempo, paciencia y amor. Los días siguientes a la captura de Ricardo fueron extraños para la familia Sánchez. Aunque el temor de que su hija aún estuviera en peligro había desaparecido, la sensación de alivio era efímera. Valeria, a pesar de la noticia, no mostraba signos de felicidad ni de paz. Aunque sabía que finalmente podía estar a salvo, el peso de tantos años de sufrimiento la había dejado marcada. Cada conversación con sus padres, aunque llena de amor y apoyo, parecía llevarla de regreso a esos recuerdos dolorosos que aún no podía procesar completamente. Silvia y Roberto trataban de ser comprensivos, pero también sentían la frustración de ver a su hija sumida en el silencio. Ya no era la joven alegre y llena de sueños que habían conocido. Valeria se encontraba perdida en su propia mente, atrapada en un lugar oscuro del que no podía salir. ¿Por qué no hablas con nosotros, hija? Sabemos que lo estás pasando mal, pero estamos aquí para ti, le decía Silvia mientras acariciaba el cabello de su hija. Valeria la miraba, pero no respondía. Algo seguía bloqueándola, una barrera invisible que la mantenía lejos de ellos. Una tarde, Silvia decidió hacer algo diferente. Llamó a un terapeuta especializado en casos de trauma, alguien que pudiera ayudar a Valeria a sanar. Aunque al principio Valeria se mostró reacia, al final aceptó con la condición de que fuera en su propio tiempo. Sabía que no podía seguir viviendo con ese dolor sin intentar hacer algo al respecto. Los recuerdos de Ricardo, las amenazas, las manipulaciones, seguían siendo demasiado presentes, y Valeria sabía que no podía seguir cargándolos por siempre. Estaba dispuesta a enfrentar su miedo, aunque no sabía por dónde empezar. El primer día de terapia fue tenso. Valeria se mostró distante, sin querer hablar demasiado. El terapeuta, un hombre tranquilo y comprensivo llamado Javier, le pidió que solo hablara cuando estuviera lista, pero le dio un espacio seguro para poder expresar lo que sentía. Lo importante ahora es que puedas confiar, Valeria, le dijo en su primera sesión. Las palabras del terapeuta fueron como un faro en la oscuridad. Por primera vez, Valeria sentía que tenía la oportunidad de dejar salir todo lo que llevaba dentro, sin juicio, sin presiones. Durante las semanas siguientes, Valeria comenzó a abrirse lentamente. El proceso no fue fácil, y hubo días en los que las emociones la desbordaban. A veces lloraba durante las sesiones, otras veces se quedaba en silencio, pero cada día avanzaba un paso más. Silvia y Roberto, aunque agotados por la situación, se mantenían firmes. Cada vez que veían a su hija dar un pequeño paso hacia adelante, sentían que no todo estaba perdido. La recuperación sería larga, pero veían una luz al final del túnel. La familia sabía que Valeria necesitaba tiempo y eso era lo único que podían darle. El terapeuta, al darse cuenta de la profundidad del trauma, les recomendó que Valeria trabajara en su autoaceptación y en la reconstrucción de su identidad. Había pasado tanto tiempo como víctima que había perdido la noción de quién era realmente. Necesitaba reconstruir su confianza y aprender a amarse a sí misma nuevamente. Silvia y Roberto, aunque preocupados, entendieron que este era el proceso más importante para la sanación de su hija. Tenían que apoyarla, sin apuros, sin presionarla. Valeria debía caminar a su propio ritmo. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia de la captura de Ricardo se convirtió en un tema recurrente de conversación. Algunos vecinos, al enterarse de todo lo que había ocurrido con Valeria, comenzaron a ofrecer su apoyo a la familia. Aunque no todos sabían la magnitud del sufrimiento que Valeria había atravesado, muchos intentaron ayudar de la manera que podían. La comunidad, aunque inicialmente sorprendida por la noticia, se unió para hacer sentir a los Sánchez que no estaban solos. Sin embargo, Valeria aún no estaba lista para volver a salir, para enfrentar a la gente que alguna vez la había admirado. El miedo y la vergüenza aún la mantenían alejada. Cada vez que Valeria se encontraba con alguien fuera de su familia, sentía como si fuera observada.
¿Qué piensan de mí? Pensaba, ¿me ven diferente? No era solo el miedo a ser juzgada lo que la frenaba, sino que la vergüenza de haber sido secuestrada, de haber estado en esa situación de vulnerabilidad, la hacía sentirse más aislada que nunca. Aunque sus padres le decían que no debía avergonzarse, Valeria no podía evitar pensar que su vida ya no era la misma. No podía olvidarlo, no podía olvidar lo que había vivido, y ese peso la hacía sentirse más distante de la persona que era antes. Silvia, al ver que Valeria no quería salir, decidió organizar pequeñas reuniones en casa, solo con amigos cercanos y familiares, para que Valeria pudiera socializar de nuevo a su propio ritmo. Al principio, Valeria se mostró reticente, pero poco a poco comenzó a sentirse más cómoda. Había algo terapéutico en compartir momentos con las personas que realmente la conocían, en un entorno tranquilo y controlado. Aunque no era la solución mágica a su dolor, Valeria sentía que poco a poco podía empezar a confiar nuevamente en quienes la rodeaban. En uno de esos encuentros, Valeria, con una copa de vino en las manos, miró a su madre y le dijo: «Sé que no soy la misma persona, y no sé si alguna vez volveré a hacerlo, mamá, pero gracias por seguir a mi lado». Silvia, al escuchar esas palabras, no pudo evitar que las lágrimas se desbordaran. Había algo en el tono de Valeria, algo que le decía que aún había esperanza, que aún podían reconstruir su relación. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero ese momento fue el primero en muchos años en el que Silvia sintió que su hija estaba comenzando a sanar. Con el paso de los meses, el proceso de recuperación de Valeria continuaba, aunque los avances eran graduales y a menudo dolorosos. Había días en los que la joven se levantaba con la sensación de que finalmente estaba avanzando, y otros días en los que el peso de su pasado la arrastraba de nuevo al abismo. A pesar de todo, comenzaba a mostrar señales de que estaba lista para reconstruir su vida. Las conversaciones con Silvia y Roberto se volvían más profundas, más abiertas. El silencio que había marcado su regreso poco a poco iba desapareciendo, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. Valeria, ahora, pasaba más tiempo fuera de casa, enfrentándose poco a poco a sus miedos. Se encontraba con amigas del colegio que habían estado cerca de ella antes de su desaparición, pero la relación ya no era la misma. En los ojos de esas personas veía una mezcla de lástima y asombro, como si esperaran que ella les explicara todo lo que había vivido. Pero Valeria ya no quería hablar más del pasado. Necesitaba avanzar, necesitaba vivir para el futuro y no seguir atormentada por un relato que la definía solo como víctima. Aún así, lo que más le costaba era enfrentarse a la gente que la había visto como la chica popular, alegre y llena de vida, ahora convertida en alguien que debía reconstruir su identidad. Los días de calma fueron alternados con momentos de tristeza. Silvia y Roberto veían con preocupación cómo Valeria se refugiaba a veces en su habitación, sin poder expresar lo que sentía. A pesar de la atención del terapeuta, Valeria aún no podía encontrar la paz total que tanto deseaba. Había aprendido a hablar de su dolor, pero no a sanarlo por completo. Silvia, con su amor incondicional, hacía todo lo posible por hacerla sentir comprendida, pero también sabía que debía darle el espacio que su hija necesitaba. No podía apresurarla a sanar, no podía decirle, ya está todo bien. La herida era profunda, y el proceso de recuperación de Valeria iba a ser largo. Mientras tanto, el caso de Ricardo Herrera comenzaba a desmoronarse. Había sido condenado por varios delitos, incluyendo el secuestro de Valeria y otros casos en los que había manipulado a jóvenes para su propio beneficio. Su arresto había dejado al pueblo dividido. Algunos se sentían aliviados de que la pesadilla finalmente terminara, mientras que otros cuestionaban cómo alguien tan peligroso había permanecido en el anonimato durante tantos años. El juicio fue largo, pero Ricardo nunca mostró arrepentimiento. Las víctimas que, como Valeria, habían sufrido en sus manos, se reunieron en la corte, pero la justicia llegó tarde para muchos de ellos. La captura de Ricardo fue solo el principio de un proceso que traería más dolor, pero también más cierre. La familia Sánchez, a pesar de la condena de Ricardo, no encontraba consuelo en la justicia. Lo que más deseaban era recuperar el tiempo perdido, sanar las heridas emocionales que aún permanecían abiertas. Valeria, en sus momentos de introspección, comenzó a entender que la recuperación no llegaría de la mano de un castigo o de la captura de su captor. La verdadera libertad estaba en su interior, en aprender a vivir con las cicatrices que su alma llevaba. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, para sanar,
Y aunque no todo se resolvía con el tiempo, Valeria empezaba a ver que no estaba sola en su lucha. Los meses que siguieron estuvieron llenos de avances y retrocesos. Valeria comenzó a retomar sus estudios, aunque en un ritmo más lento. Sabía que la vida seguía adelante, aunque no de la forma que había imaginado antes. Las pequeñas victorias se convirtieron en su motor para seguir adelante. A veces se reía con sus amigos, otras veces se sumía en la tristeza, pero ya no se sentía atrapada en su dolor. Había encontrado una forma de convivir con él, sin dejar que lo definiera. Silvia y Roberto, aunque agotados, veían en su hija una fuerza que nunca habían imaginado. Sabían que había llegado un momento en que debían soltar, dejar que Valeria volviera a ser quien era, aunque el camino fuera incierto. Una tarde de otoño, Valeria se sentó junto a su madre en el jardín. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas secas de los árboles. «¿Sabes, mamá?», dijo Valeria, mirando al frente. «A veces me pregunto si volveré a ser la misma. Si alguna vez podré dejar todo esto atrás». Silvia la miró y, con una sonrisa suave, le acarició el cabello. «No tienes que ser la misma, hija. Lo que importa es que estés aquí, que sigas adelante. Tienes la oportunidad de ser quien quieras ser». En ese momento, Valeria comprendió que no necesitaba regresar al pasado. La mujer que se estaba formando a través del dolor era más fuerte, más sabia, y aunque no podía olvidar lo que había vivido, ya no le temía a su propio futuro. Valeria volvió a salir al mundo, esta vez con una nueva mirada. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba lista para reconstruir su vida. Las huellas que había dejado el secuestro no desaparecerían nunca, pero había aprendido a vivir con ellas. En cada paso, se sentía más libre. La aceptación, más que la venganza, era lo que la liberaba. Aunque el pasado no podía ser borrado, su futuro era algo que aún podía moldear. Al final, Valeria descubrió que la verdadera fuerza no está en olvidar, sino en seguir adelante a pesar de las cicatrices. El tiempo continuó pasando, y Valeria comenzó a sentirse más fuerte. Su relación con sus padres mejoraba cada día, aunque el proceso de sanación no fue inmediato. Había días en los que aún se veía perdida, aquellos en los que el peso de los recuerdos oscuros de su secuestro la alcanzaban, pero ahora sabía cómo enfrentarlos. Ya no se sentía prisionera de su pasado, ni de la imagen que tenía de sí misma. Comenzó a salir más, a hacer nuevas amistades y a disfrutar de los pequeños momentos. Las huellas de los años que había perdido seguían allí, pero ya no eran su centro. Un día, mientras caminaba por el parque, Valeria encontró una antigua amiga de la escuela secundaria, Laura, quien, al verla, no pudo evitar abrazarla con fuerza. «Valeria, no puedo creer que estés aquí», exclamó, visiblemente emocionada. Valeria sonrió tímidamente. Laura, al ver su cambio, notó una leve tristeza en su rostro, pero también una luz que antes no veía. «¿Cómo has estado?», le preguntó Laura. Valeria, con una mirada sincera, le dijo: «He estado aprendiendo a vivir de nuevo, pero no es fácil». Laura la entendió sin necesidad de palabras, y juntas pasaron el resto de la tarde poniéndose al día. Las semanas se convirtieron en meses, y Valeria fue encontrando su ritmo. Regresó a la escuela, aunque en una modalidad más tranquila, dedicada a reconstruir sus estudios, alejándose de las presiones que alguna vez la habían agobiado. Cada logro pequeño, cada examen aprobado, la hacía sentir más capaz. A menudo pensaba en sus padres y en cómo ellos, a pesar de todo, nunca habían dejado de apoyarla. Cada vez que se sentía insegura, encontraba consuelo en su madre y su padre, quienes siempre la recibían con brazos abiertos, aunque ellos también llevaban sus propias cicatrices. El día que Valeria decidió volver a las fiestas del pueblo, se sentó en una mesa rodeada de viejos conocidos, muchos de los cuales habían estado en su vida antes de su desaparición. Al principio, los murmullos la hicieron sentirse incómoda, como si todos la miraran con lástima, pero pronto se dio cuenta de que los ojos de los demás no solo estaban llenos de curiosidad, sino de apoyo. Valeria comprendió que no debía esconderse más, que su historia no la definía. Dejó que su risa natural llenara la habitación, dejando atrás la sombra de la joven que había desaparecido. Sin embargo, aún no todo estaba resuelto.
En la intimidad de su hogar, Valeria a veces se quedaba mirando el teléfono, preguntándose si alguna vez recibiría una llamada de Ricardo, si su vida estaría siempre marcada por su rostro. Sabía que tenía miedo de que, de alguna manera, su pasado pudiera alcanzarla de nuevo. Pero también sabía que, si algún día eso sucedía, no tendría que enfrentarlo sola. Tenía a sus padres, a sus amigos y a un terapeuta que la ayudaba a encontrar paz. Era un camino largo, pero sentía que ya no caminaba en solitario. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde la habían encontrado su teléfono años antes, Valeria se detuvo en una banca. Recordó ese día, la última vez que estuvo allí antes de desaparecer. En ese lugar donde todo había comenzado, Valeria entendió algo que nunca había comprendido por completo. El miedo que había sentido durante todos esos años, el miedo a volver a ser quien era, había sido más grande que cualquier cosa que había vivido. Ahora, sentada en esa misma banca, sentía una calma que jamás imaginó tener. El dolor, aunque aún presente, ya no controlaba su vida. Con el apoyo de su familia, Valeria comenzó a involucrarse en una causa social. Ayudar a jóvenes que, como ella, habían pasado por situaciones de abuso y secuestro la hizo sentir que su experiencia tenía un propósito. El dolor que había vivido no iba a ser en vano. Hablaba con otras víctimas, les ofrecía su apoyo y compartía su historia con la esperanza de que otros pudieran encontrar la fuerza que ella misma había encontrado. Este proyecto la ayudó a sanar, a sentirse útil y a dar sentido a la pesadilla que había atravesado. La relación con sus padres seguía fortaleciéndose. Cada día era un paso más en su recuperación. Aunque todavía tenían miedos y preguntas sin respuesta, Valeria y ellos aprendieron a vivir en el presente, abrazando el futuro con esperanza. Silvia y Roberto se dieron cuenta de que, aunque el dolor de la pérdida de esos años nunca se iría, lo importante era que Valeria estaba con ellos, dispuesta a reconstruir lo que se había destruido. La familia finalmente entendió que el amor, la paciencia y el tiempo eran las claves para superar cualquier obstáculo. Un día, mientras caminaba con su madre por el mercado del pueblo, Valeria vio a un hombre que la miraba fijamente. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un momento pensó que era Ricardo. Pero cuando el hombre se acercó, ella lo reconoció. Era el hermano de un viejo amigo de la escuela, alguien que había conocido cuando aún vivía en el pueblo. El hecho de que la reconociera tan fácilmente y la saludara con una sonrisa cálida la hizo sentirse aliviada. Era un recordatorio de que, aunque su vida había sido marcada por un secuestro, también podía retomar su lugar en el mundo, de manera nueva, de manera sana. Ese mismo día, al regresar a casa, Valeria se sentó junto a sus padres. «Mamá, papá, ya no tengo miedo», les dijo con una sonrisa suave. «Sé que no fue fácil, pero ahora estoy lista para vivir de nuevo». Y, en ese momento, Silvia y Roberto supieron que su hija había comenzado un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de esperanza, valentía y amor. El viaje no había sido fácil, pero Valeria había encontrado la fuerza para sanar y reconstruir su futuro.